Ustedes tienen una entrega y esta entrega la deben hacer por acá. Miremos para que puedan mirar las fechas. Dentro de estas fechas, bueno, la cátedra o el examen o la prueba se va a realizar práctico en las salas de cómputo el día junio 22. Entonces, cada estudiante pues va a tener un computador para desarrollar un caso de estudio. Y la parte B que deben, esta parte B deben entregarla esta semana. ¿Cómo les ha ido con esa parte? Lento, la verdad. Vale. Lento, porque por ejemplo en nuestro proyecto tenemos que reestructurar mucho. Ok, dependiendo de con qué están trabajando, me supongo que están trabajando con el paquete de Swing. Sí, ¿no? Y además que como estamos en paro, a veces los compañeros se complican porque si tenemos trabajo en otros ramos y no todos quieren participar, todos se atrasan. Ajá, entonces, bueno, esta parte se puede extender, igual recuerden, vuelvo acá. En esta parte de la entrega, a ver, se podía extender hasta la siguiente semana, pero les tocaría muy seguido. Se podría extender desde esta semana, como la entrega el 18, pues les quedaría muy seguido con la prueba. Pero, Igual serviría porque si bien la entrega también nos sirve para repasar algunos conceptos que igual van a entrar dentro de la cátedra. Yo encuentro que es vale, más provechoso en realidad. vale, entonces no habría problema. Puedo dejar la entrega para 10 y 20. Que ¿Para el sería el 20? 20, lo mismos que son los domingos, los 20 hasta las 14 horas. Ah, ya. Entonces el día 20. Ajá, igual les voy a escribir para dejar la entrega acá. Y lo Ya. que estoy haciendo ahora, no sé si están trabajando, entonces estoy haciendo un ejemplo para que puedan trabajar con la librería AWT y otro con la librería o el paquete Swim. Recuerden que cuando trabajan con el paquete AWT, todo cambia, es decir, todo tiene que ir paso a paso. Con Swing sí cambia todas las interfaces, es como volver a hacer desde cero todo el proyecto, pero ¿por qué cambia? Porque ya no pertenece a Java, sino que pertenece a JavaX. En esta presentación, recuerden que estábamos viendo lo que era la parte de interfaces gráficas, pero usando AWT, ¿sí? Que fue el primer paquete que se creó de Java para crear interfaces gráficas y luego, digamos, las interfaces se fueron al paquete Swing, ¿sí? Que es una versión mejorada, pero se trabaja con JavaX. Entonces, ¿cuál es la ventaja de JavaX? Que la creación de interfaces es mucho más fácil porque ya no permite crear cada componente, sino que hay como una versión gráfica para yo poder adicionar los componentes. Con Java.awt yo debo, es decir, se mantiene el mismo concepto de clases, herencias, interfaces, pero y no, mi proyecto no cambia tanto. Yo puedo tener las clases que he venido trabajando, pero debo construir todo a punta de código, cada una, digamos, de los elementos gráficos que voy a usar. Entonces, por ejemplo, que estoy creando, digamos, una en Java AWT y una con el paquete Swim. Entonces, yo tengo acá un ejemplo, que este es el que luego voy a compartir y que tengo acá en la entrega B. Entonces tengo, digamos, una interfase principal, una clase principal,
Y esta clase principal está llamando a que cargue como la primera ventana que va a contener todas mis otras interfaces. Entonces, la primera ventana es una clase que se llama interfase y esta se va a encargar de crear la ventana principal, de crear un menú de navegación y a la misma vez, pues esta es la configuración de la ventana, el tamaño, hacia qué posición va a abrir y esta sería la clase. Entonces, como esta clase interfase, si ustedes ven aquí, está importando todo el paquete AWT. Y lo que hace interfase es hacer uso de esta clase friend que es para crear una ventana. Entonces es como si hiciera herencia acá. Entonces aquí estoy creando un menú de navegación. Esto normalmente eso es un constructor. Y en el constructor estoy configurando cómo va a abrir esa ventana. Entonces aquí le estoy diciendo, hay un método que se llama configuración. Y en este constructor de interfaces, básicamente estoy colocando, son los eventos. Entonces, en la interfase gráfica ya se trabaja por eventos. Entonces, ¿qué es este evento? Cuando se abre una ventana, uno lo puede abrir o cerrar la ventana. ¿Cuál es este evento? Cuando voy a abrir la ventana, para que puedan mirar, esta es la ventana. Pero estos eventos también se suelen trabajar, el cerrar, el minimizar y el maximizar, ¿sí? Entonces, esto, digamos, dentro de AWT también debe programarse. Entonces, yo tengo programado, esto se programa con el Windows Listener, que básicamente es como escuchar eventos de Windows, por decirlo así. Entonces, aquí, este Windows Listener lo que hace es cerrar, que es esta que tengo acá. Él ya tiene unos métodos. Entonces está Windows Closes, Windows Opening, ¿sí? Que básicamente corresponde a los eventos de Windows Listener. Entonces esto básicamente estoy diciendo que cierra y termine mi aplicación. Eso es lo que está haciendo. Y básicamente también el crear menú, ¿qué es lo que hace? Es crear un menú de navegación. Entonces, vuelvo a abrir la ventana, vuelvo a abrir. Entonces, él llama a la clase interfase e interfase, aquí se ve diferente, es más los sistemas operativos, más los menús se ven aquí de navegación. Aquí arriba, si ustedes ven, dice clientes y dice compras. Estos son los menús de navegación nuevos que yo creé para este tipo de menú. Entonces, si uno se va a clientes, en clientes hay ítems de ese menú, que son crear, consultar, modificar y eliminar. Y el crear, lo que va a hacer es, bueno, aquí está adicionando, lo que va a hacer es crear, por ejemplo, si yo quiero una interfase, y esta es la interfase para crear un cliente. Entonces, para yo abrir esto, y si ven, cuando yo cerré la segunda ventana, que es como la ventana hija de esta ventana padre, entonces cuando cerré esa interfase, él solamente cierra la interfase, mas no cierra la aplicación. Y esto básicamente, les explico, es bueno, digamos, en caso tal de que quieran trabajar con AWT, entonces por eso estoy haciendo los dos. Entonces, en esta parte, vuelvo para que sigamos la línea acá. Esta es el archivo principal o donde se encuentra la clase principal donde está el método main. Entonces, básicamente lo único que hace es abrir, crea el menú de navegación, abre la ventana, pero ya internamente está cada una de las funcionalidades. Entonces, por ejemplo, si voy a ir al método crear menú, que se encuentra en la clase interfase, para crear un menú debo hacer uso del menú bar, que también es una clase y es una clase dentro del paquete AWT. Entonces, cuando es un paquete es porque tiene muchas clases y dentro de esas clases pueden haber herencias, interfaces, etc. Entonces, en este caso, yo estoy creando un menú bar. Entonces, aquí creo un objeto que se llame menú que sea de tipo menú bar. Y
en cada, digamos, esos menús los voy creando. Este es clientes y compras. Pero yo quiero que haya submenús, es decir, cuando yo le diga clientes me despliegue otras opciones. Entonces aquí estoy diciendo que clientes voy a hacer como un CRUD con clientes, es decir, voy a crear clientes, voy a leer clientes, voy a actualizar clientes y voy a eliminar clientes. Entonces aquí lo único que hice fue con otra nueva clase que se llama menú ítem, yo puedo crear ítems, ¿sí? Dentro de este menú padre que se llama clientes. Entonces simplemente lo que hago es llamar a menú ítem y pasarle como parámetro en el constructor el título de ese menú ítem. Entonces ahí está crear, es consultar, modificar, eliminar. Y por cada uno lo voy adicionando y tengo que decirle a dónde lo voy a adicionar. ¿Sí? Entonces aquí le estoy diciendo que este es un menú C, ¿sí? Lo voy a adicionar es al menú A, que básicamente es el menú padre, por decirlo de esa manera, que corresponde a clientes. Entonces ahí creo un menú. Cuando creo un menú, entonces vuelvo y debo crear un evento. ¿Por qué? Cuando voy a darle clic a clientes debe hacer algo, ¿sí? Y eso es un evento. Y para crear ese evento simplemente le voy a decir es que el submenú C, es decir, cuando le digo clientes, se va a desplegar estas opciones. Pero el clic debe abrir, por ejemplo, el crear, cuando le dé clic en crear, debe abrir una nueva ventana. Entonces simplemente le estoy diciendo aquí que en el submenú C, que es crear, voy a adicionar un evento. Entonces el Action Listener lo que está haciendo es escuchar cualquier evento que se va a producir sobre esa ventana. Entonces el evento que voy a hacer, es decir, cuando le doy clic, se va a producir un evento y este evento lo que voy a hacer es que voy a abrir una nueva interfase de clientes. Entonces, hay una clase que se llama interfase de clientes y en interfase de clientes tiene la misma estructura como se creó interfase, ¿sí? Pero interfaces aquí se ve que es una herencia de la clase friend y a la misma vez, si ven, está el implements. Entonces, el implements básicamente se ha hecho uso de los Action Listener y Windows Listener. Este Windows Listener, ¿a qué corresponde? A los eventos de la ventana que se encuentran en la parte superior. Por ejemplo, el abrir, el maximizar, el minimizar, el cerrar, ¿sí? Estos corresponden al Windows Listener. Y los Action Listener corresponden a eventos, por ejemplo, dentro del formulario, donde voy a darle clic a un botón. Quiero también, por ejemplo, si estoy presionando o estoy dentro de un test file, ¿sí? Quiero que se produzca un evento. Entonces, al implementarlo de esta manera, al hacer implements, los dos tipos de eventos, de acciones, lo que voy a hacer es que ya no irían dentro de la llamada, sino que se crean unos métodos. Entonces, aquí está el que funciona con Action Listener y este es uno de los métodos que funcionan con Windows Listener. Windows Listener tienen todos estos métodos. El de cerrar una ventana, ¿sí? Recordemos que este Windows Listener trabaja, son los eventos de la ventana. Y dentro de esa ventana hay elementos gráficos como test file, ¿sí? Que es un campo de texto, test button, que es un botón, o también el label, ¿sí? Que es una etiqueta. Entonces, estos eventos de esos elementos que van dentro de la función de la ventana funcionan con Action Perform. Y con Windows Listener funciona Windows Closing, Windows Open, ¿sí? Cuando la ventana está activa, si yo quiero hacer algo, cuando la ventana está desactivada, cuando está cerrada, cuando está abierta, ¿sí? Si yo quiero hacer un evento. Si no quiero hacer nada, simplemente las declaro de esta manera porque debo declararlas, ¿sí? Debo básicamente que sobreescribirlas. Entonces, ¿por qué? Recuerden que el implement
funciona como una interfase y básicamente lo que estamos haciendo es que en la interfase se hace la declaración y aquí básicamente se hace la definición de ese método. Entonces solamente se coloca. Aquí simplemente, como es la ventana de agregar, entonces simplemente sale el mensaje, simplemente para validar que voy a cerrar esta interfase. Y el dispose lo que hace, que ya lo habíamos nombrado la clase pasada, es lo que hace cerrar una ventana, pero no se sale del programa. Muy diferente a esta que tenemos acá, que cuando llame al evento Windows Closing, lo que hace el system.exe es cerrar, terminar el programa, ¿sí? Y al terminar el programa es como si estuviera dándole un stop al programa que se termina. Ahora, dentro de la interfase cliente va a cumplir una funcionalidad. Entonces, la interfase cliente, ¿qué funcionalidad va a cumplir? Esto yo lo puedo abrir, lo puedo configurar para que abra más. Y acá, entonces cada vez yo voy a tener más ventanas, ¿sí? El problema es con esta es que voy a tener varias ventanas de manera independiente y esas ventanas pueden estar abiertas, ¿sí? Yo puedo tener varias ventanas, pero no se abren dentro de esta ventana padre. El paquete Swing sí permite hacer eso. El paquete Swing permite de que estas ventanas que son hijas puedan abrirse dentro de esta ventana padre, ¿sí? Así como cuando vemos algunos programas que están, digamos, la ventana mayor, y si se van a abrir más ventanas, se van a abrir como ventanas hijas y van a estar dentro de esta misma ventana. En este caso, como no se puede hacer, entonces se abren como ventanas independientes, pero la opción del closing básicamente es que cierre la ventana. El padre, cuando le digo closing y dicen system.exe, lo que hace es salir del programa y cierra todo. Bien. Y lo bueno de la AWT, ¿qué es? Que yo puedo conservar lo que he realizado. Por ejemplo, si estoy en este caso creando una interfaz de cliente, en esta interfaz de cliente yo adiciono cada uno de los elementos gráficos que ya no va a preguntarle por un system no print ni por insertar los datos a través de la consola de Java, sino que básicamente voy a ir creando los labels, los test files, ¿sí? Pero yo puedo llamar a la clase que yo tengo de insertar datos, ¿sí? De la clase cliente. Entonces yo tengo mi clase cliente acá. Mi clase cliente, ¿sí? Es una clase hija, entonces la clase padre es persona. Y yo tengo aquí un método de insertar datos. Entonces este método de insertar datos anteriormente lo teníamos aquí preguntando con un escáner para insertar datos. Entonces, en este caso, el insertar datos simplemente lo que va a hacer es que va a recibir, ¿sí? Los datos que van a venir, ¿sí? De cada uno de los test files. Y lo que voy a hacer es básicamente a partir de acá, ¿sí? Voy a llamar, por ejemplo, voy a leer el evento botón. Por acá voy a leer un evento y en este evento lo que voy a hacer es declarar, por ejemplo, una clase que se llama cliente. Y en la clase que se llama cliente, yo puedo, aquí porque hice un constructor vacío, pero también tengo un constructor donde le puedo pasar todos los atributos, ¿sí? O puedo simplemente llamar a este constructor vacío y le puedo llamar al método insertar datos. E insertar datos, puedo inicializar aquí el constructor con todos los atributos. Hay varias opciones. Es decir, yo debo recibir todos los atributos que voy a recibir de este test file. Es decir, que txt nombre para mí, cuando llega acá, sería txt nombre punto, ¿sí? Get name,
.getTest, perdón, y voy a decirle el toString. Aquí me marca error porque debo pasarle todos los atributos respectivos de cliente, que básicamente pues son en el siguiente orden, son nombres, son apellidos, estados, ¿sí? Y fecha de nacimiento. Entonces, eso es lo que debo pasar acá, ¿sí? Entonces, debo pasar cada uno de ellos para que... Y este insertar datos lo que va a hacer es básicamente agregarlo a la array list, ¿sí? Eso es lo que puedo hacer para que el insertar datos cumpla la funcionalidad como se tenía de que básicamente se agregaba a la array list. Bien, entonces esta parte de aquí yo tengo, como les decía, digamos, el problema es que debo hacer todo como a pie. Cuando se trabaja con el paquete Swing, voy a mostrar acá. Entonces, el paquete Swing básicamente funciona de esta manera. Entonces, yo tengo acá Java. Y Java básicamente tengo un paquete que se llama AWT. Y este AWT básicamente me sirve para crear interfaces gráficas y hacer dibujos. Y este AWT, pues yo puedo trabajar eventos, también colores, bueno, una serie de utilidades. Y tengo el JavaX. Entonces, el JavaX es, digámoslo así, es más robusto. Hacer JavaX es porque hay una interacción entre Java y XML, ¿sí? Un intercambio de datos que es un formato XML. En JavaX se encuentra lo que es el paquete Swing. Entonces, cuando yo creo, voy a ir acá para crear un nuevo proyecto. Yo creo un proyecto y en este proyecto yo simplemente digo Java Application igual. Voy a crear entrega B2. Y en esta entrega B2 yo comienzo a crear los JFrames pertenecen al paquete Swing. Los frames pertenecen al paquete Java AWT. O puedo simplemente ir acá. Y puedo ir, si ustedes ven, aquí está Java. Y dentro de Java, bueno, ya hace como las diferentes opciones que trabaja. Y está el AWT. El AWT permite trabajar los famosos Apple, que estos son como los que se pueden colocar en los sitios web, como algo embebido, como una caja negra, ¿sí? Como un estilo ejecutable, ¿sí? Digamos, esto funciona como si fuera un archivo ejecutable que uno lo puede colocar. Y están los diferentes formularios. Entonces, el frame es el que mostré ahora. También se pueden crear ventanas de diálogo y panels. Pero es muy poco lo que se puede crear con el paquete de AWT. Con el paquete de Swing, si ustedes ven, se crean muchas más opciones. Se conservan el Apple el JApple, formulario JApple, pero ahí también se conserva el panel y el frame, pero ya vienen como nombrados JFrame, ¿sí? En esta parte. Y también hay otros montones de diálogo. Entonces, acá, cuando yo creo, por ejemplo, un JFrame, que es muy similar al frame, voy a decirle que esta va a ser, por ejemplo, una interfaz de login, ¿sí? Que entra a través de un usuario y una clave. Entonces, lo primero que van a ver es que van a ver una vista, hay como dos vistas, una de fuente, que es donde se encuentra el código, y hay una vista de diseño, que es esta que se ve acá. La vista de diseño, ¿sí? Cuando uno está en esta vista de diseño, normalmente puede estar ubicado las opciones hacia el lado derecho o en esta parte aquí donde yo estoy en la parte de abajo, ¿sí? Hay, digamos, como otros componentes que se puede navegar. Entonces, con esta interfase, veamos acá.
si me deja mirar, aquí se abre una ventana, hay otra ventana que se abre con esta interfase. Bueno, ahora miramos en el otro ejemplo, pero cuando vamos al código, es lo que quiero mirar. Entonces, cuando van al código, van a ver que va a ser lo mismo. Va a haber un extens, una herencia, y les va a decir lo mismo que estábamos haciendo, java.awt.frame, ¿sí? En este caso, yo solamente le había colocado frame porque había colocado import java x.swing. Uno también puede hacer esto. Asterisco y simplemente coloca un stem de JFrame. ¿Sí? Esto también lo pueden hacer. Entonces, por default, él crea aquí un constructor, pero si ven, tiene un main. ¿Sí? Entonces, por cada JFrame que viene dentro del paquete Swing, él crea un main. Y crea, si ustedes ven, cierto código que ya viene definido. Entonces, esto, por ejemplo, básicamente este método run corresponde a cuando corre la interfase, que es muy parecida a el paquete Java AWT, inclusive aquí dice que es de AWT, le está diciendo que haga visible la interfase. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Entonces, cuando ustedes inicializan, él por default les va a mostrar esta ventana. ¿Sí? Entonces, por defecto, les mostró esta ventana y ustedes no tuvieron que adicionar, digamos, solamente crear algo nuevo y no tuvieron que adicionar código como se hacía con el Java AWT. Ahora bien, dentro de esta interfase, entonces recuerden que yo puedo ir a la vista de diseño y en la vista de diseño voy a crear otra nueva. Voy a ir acá a Suite y existe también, si ustedes ven, el JFrame es como si fuera una ventana padre. Yo puedo crear JFrame internos, o sea, solamente lo permite el Swing. El JFrame interno es que yo puedo ya crear ventanas hijas que se abren dentro del frame padre. Entonces, esto lo puedo hacer con el J-Internal Frame. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, esta va a ser una interfase que va a ser la de clientes. Y va a abrir en esta ventana, digamos, esta es una ventana hija que va a abrir dentro de esta ventana padre. Bien, entonces acá, denme un segundo, quería mirar el editor. Bueno, entonces, acá yo tengo un ejemplo, bueno, esta me sirve. Voy a abrir este ejemplo que tengo acá para mostrar algo que se hizo. Más con este, a ver, tengo bastantes ventanas abiertas. De solamente un login y un password para que puedan mirar esto. Entonces, tengo esta ventana. Esta ventana debe salir, no sé por qué no me están saliendo, debe salir al lado de acá. A ver, aquí está escondido. No está escondido. A ver, cierro esto. Hacia este lado deben salir una lista de componentes. Y en esta lista de componentes deben salir los test files, los labels. A ver, aquí están. Pero
Estos son los que tiene ya la interfaz. Él debe salir como una herramienta. Voy a mirar si algo deshabilité. Aquí en View. Están todos los elementos de la ventana. Bueno, no sé. Y cuando trabajo con el swing, él debe abrirme los diferentes elementos. Y estos son los que yo simplemente voy a arrastrar. A ver, no sé. Sí. A ver, insisto, si no, ya luego se los muestro. No sé por qué no me muestra. Aquí, ya. Bien. Entonces lo habilité. En caso tal, está aquí en la opción de Windows. Sí, en la opción de Windows. Y básicamente ahí muestra la opción para poder abrir. Entonces, cuando yo tengo una nueva ventana que es tipo swing, yo puedo, estos son los diferentes elementos. Entonces, a diferencia de trabajar el AWT, igual los elementos de AWT están dentro del paquete swing. Recuerden que el paquete swing es una mejora del paquete AWT. Entonces, miren que yo puedo arrastrar y colocarlos, ¿sí? Eso es lo que puedo hacer. Y hay diferentes labels. Está este, lo puedo cortar, ¿sí? O lo puedo eliminar o lo puedo sacar. Y están, digamos, los que son propios de Swing, que es estos Swing contenedores. Entonces, esto es un label, esto es un label, esto es un test file, ¿sí? Que están dentro de Swing Controls, label. Este es un botón, este es un test file, que es este que tengo acá. Y este es un botón. Este es un botón. ¿Cómo sería el código? Entonces, esto ya lo vimos internamente. Este es el código, es decir, por ahora, digamos, hemos trabajado la parte de la interfaz gráfica. Cuando uno crea la interfaz gráfica, él automáticamente adiciona las variables. Y si ustedes ven, yo no puedo eliminar las variables. Es algo que se bloquea el código, ¿sí? Porque en la interfaz gráfica está adicionando a cada unos elementos y estos elementos los adiciona y los va adicionando como atributos, ¿sí? Privados y que corresponden a JavaX Swing. Entonces, este nombre que aparece aquí, cuando yo estoy, digamos, dentro de cada elemento, en este caso es un test file, yo puedo ir al test file, acá, y él tiene una opción de propiedades que debo también habilitarla. Estos son todo el palet de elementos. Y a ver, acomodo esta parte. De ventanas. Acá hacia, me la separó. Vamos a ver si logro acomodarla. Que se posicione de manera vertical. Bueno, no logro, voy a quitarlo y voy a adicionarlo de nuevo. Este se adiciona acá. Y este de palettes se adiciona. Bueno,
Luego, miro a ver que, no sé si fue por memoria porque tengo abierto PowerPoint y NetBeans que no me está abriendo. Hacia este lado, cuando ustedes abran y creen un swim, básicamente él adiciona tanto los controles como la parte gráfica. Entonces, en la parte gráfica en propiedades, uno puede configurar, ¿sí?, los nombres de los labels. Y estos nombres de los labels son los que él adiciona acá. Entonces yo yo coloqué este que se llamaba BTN aceptar, a este email 1, a este J label 1, J label 2, label 1, y este es tipo J test file, es tipo password. Estos se adicionan acá. Entonces, en esta parte, básicamente, ustedes simplemente tengo adicionado estas propiedades y cuando le doy clic a aceptar, ¿sí? Entonces yo también puedo, si ustedes ven, yo puedo darle doble clic de manera gráfica y el doble clic me va a llevar a la acción performs, que es el mismo que habíamos visto en Java AWT, que es para leer las opciones, ¿sí? Los eventos, cuando le doy clic. Y si ustedes ven, la opción perform, el que corresponde al clic. También tengo la opción de cuando con el mouse doy clic a ese botón. Entonces, en este caso, hay un evento que se adicionó y este evento es cuando en el mouse yo le doy clic a ese botón. Simplemente lo que estoy haciendo es adicionando código. Entonces aquí estoy creando dos variables, tipo string, email y password, y simplemente lo que capturo lo voy a recibir acá. Entonces es como si yo hiciera esto. Y simplemente él recibe aquí cualquier cosa y password, ¿sí? Y uno le da a aceptar y lo que imprime es el valor que está recibiendo a través del test file. ¿Cuál es el problema con todo el paquete Swing? El problema con el paquete Swing, vuelvo y repito, es que todo cambia. Vale, entonces sí, la clase se está grabando. Igualmente les voy a compartir, es por Git. Luego les comparto, el día de mañana estoy haciendo dos ejemplos. Una es usando Java AWT, un ejemplo sencillo con herencia, donde haya, digamos, unos atributos en la clase padre y unos atributos en la clase hija, para que puedan mirar, por ejemplo, cómo construir el array list teniendo atributos desde la clase hija y la clase padre, y a la misma vez estoy haciendo una interfase que es la interfase de una sola interfase. Entonces, la sola interfase va a corresponder a insertar datos. Entonces, en insertar datos, para que se hagan de una idea de cómo sería la estructura. Con AWT, vuelvo y repito, se va mucho más código porque debo crear cada uno de los elementos. Por ejemplo, cuando yo creo una sola ventana, tuve la ventana de clientes comparada con esta. Este ejemplo que tengo acá en la entrega B, yo tuve que crear una interfase principal, una clase de interfase principal y una interfase clientes que es la que corresponde a la clase para abrir la interfase de clientes, que es para adicionar un cliente nuevo. Y esta es la que básicamente va a leer a esta clase donde tengo los atributos de nombre, apellidos, fecha y fecha de nacimiento. ¿Sí? Digamos que es como si tuviera mis clases anteriores, pero ahora quiero implementar interfaces gráficas. ¿Sí? Es decir, que ahí cambiaría el insertar datos, el imprimir datos. El imprimir datos, voy a hacer uno de insertar datos y imprimir datos. Y en el paquete Swing se van a dar cuenta que básicamente
Aquí voy a hacer es como en el paquete de Swing, un ejemplo sobre solamente va a ser el usuario, el password, se puede loguear y donde se va a abrir una interfase, un JFrame interno dentro de un JFrame para que puedan detallar. Entonces, lo que les decía, con JavaX, ¿sí? Se trabaja este paquete Swing y dentro de este paquete Swing, al trabajarse con JavaX, permite que ustedes también se pueden conectar a una base de datos. Entonces, dentro, digamos, de los entregables, que quiero ir acá, dentro de los entregables, básicamente les decía que podían utilizar alguna de las librerías, el AWT o el Swing. Vuelvo y repito, si utilizan el Swing, tienen que empezar casi desde cero porque cambia drásticamente cómo se trabaja JavaX. Si trabajan AWT, pueden conservar lo que han venido trabajando, pero deben adicionar más código porque deben hacer cada interfase, como dice, paso a paso. Aquí en esta parte no se les exige en este entregable ni es una opción el entregar alguna donde se guarde información. Entonces, no habría problema con este tipo de entregable parte B. En la entrega final, digamos, ya hicieron la interfase gráfica, se conserva la interfase gráfica y esta parte de exceptions ya lo vimos y ya lo tenemos, yo ya se los he colocado en algunas partes de código donde he creado una clase que se llama operaciones y esa clase operaciones a través de excepciones lo que hace es validar el formato de los datos, ¿sí? Entonces se trabaja con un try catch. Y esta parte que nos falta mirar, que esta básicamente es diseño estrategia, básicamente es un paradigma de programación, sí, son básicamente unos patrones de diseño que se deben conservar o se deben aplicar dentro de este paradigma de programación orientada a objetos. Entonces vamos a ver un patrón de diseño en la parte de cómo implementarlo. Este, digamos, sí es obligatorio y estos son opcionales. Vamos a mirar un poco y hablar sobre el patrón de modelo visto controlador, cómo sería implementado desde Java. Y este de MySQL, creo que ya el ayudante les dijo cómo se podían conectar a MySQL. Entonces, para MySQL se necesita, se necesita que descarguen el SAM. El SAM lo escribo por acá para que si quieren trabajar bases de datos para el siguiente, simplemente este es una aplicación como simular a que tuviera un servidor web para poderse instalar con MySQL. Entonces descargan SAM, SAM tiene incorporado un servicio web que es Apache, MariaDB que es el mismo MySQL, bueno y este tiene PHP, pero lo que necesitan es trabajar con esta base de datos de MariaDB, ¿sí? Para poderse conectar, digamos desde Java a MySQL. Lo bueno de trabajar JavaX, aquí voy a mostrar un ejemplo. Aquí dentro de Java Swing bueno, yo puedo hacer para conectarme a MySQL puedo hacer uso de este directorio XML o puedo hacer uso de este que se llama Web Service, ¿sí? O simplemente lo que puedo hacer es, a ver si este está, no, habría que instalarlo, un paquete para poderse, instalar un paquete para poderse conectar a la base de datos de MySQL, ¿sí? Puedo entrar aquí, entre otros, aquí está, el SQL File, ¿sí? Y dentro de este SQL File lo puedo usar para conectarme lo que es a MySQL.
Bien, eso sería, digamos, en la entrega final para los que quieran. Entonces, lo que voy a hacer es, el día de mañana ya les voy a compartir este ejemplo, donde está como AWT, y durante esta semana les subo el del paquete Swing si quieren trabajarlo. Entonces, ya lo que voy a hacer es que voy